Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Mm, No puedo compartir, entiendo. O sí. Ya le di, sí, doctor, ya le di al anfitrión, ya podría compartir. Ay, mm, mm, mm. ¿Pueden ver las diapositivas moverse? Sí, doctor, sí se ve. Ok. Buenas tardes, estimados. Hoy día hemos adelantado un poco la clase para poder dar tiempo a las ponencias. Son tres exposiciones que tenemos que desarrollar el día de hoy. Rabia, peste y antrax. Si bien es cierto, son enfermedades poco frecuentes en el Perú, tenemos que llevarnos algunos datos claros para poder identificar eh, estas patologías. Empecemos. El primer tema va a ser de rabia. A ver, se mueve. Ya. La rabia es una zoonosis producida por un virus. Este virus es neurotropo, que le gusta, tiene predisposición al sistema nervioso central, tiene un neurotropismo. Y es por eso que depende de la ubicación en la que ocasione este accidente que entre el inóculo, puede ser que sea más rápido el tiempo de incubación o más lento. Si es en la cara, es más rápido porque está más cerca del sistema nervioso central, o si está más inervado como en los pulpejos de dedos, o si está más alejado, llámese en la pierna, entre otros. Usualmente es mortal si no hay un tratamiento oportuno. Es un virus ARN monocatenario, es un género lisavirus y no es el único que tenemos. Existen otros tipos de lisavirus, como todos los que se presentan. Rabia, otros virus de vampiros, virus de mocola, virus de murciélagos, entre otros, que hay distribución diversa a nivel mundial y que según algunos reportes son escasos, pero sí hay notificación de estos. Hay que poder definir dos tipos de ciclos en el tipo de la rabia. Hay un tipo de rabia urbana y un tipo de rabia silvestre. El tipo de rabia urbana es el que se centra básicamente en el perro, pero no es el único. Y en el tipo de rabia silvestre es principalmente por el murciélago hematófago, pero tampoco no es el único. Son, por así decirlo, sus más representantes. Usualmente el ciclo de rabia silvestre, cuando se da usualmente es accidental porque el humano se mete en este ciclo y ocasiona la mordedura. Y en el otro de rabia urbana, usualmente no se da así. Hay rabia silvestres y si la hay, es frecuente. La rabia urbana es más inusual. Son pocos casos reportados. La rabia urbana, el perro es el principal transmisor, pero como les digo, no es el único. Existen otros animales informados que pueden ocasionar, que pueden ser transmitidos. Usualmente el nicho predominante es en algunas zonas del Perú, usualmente en la zona de sur, costa, Arequipa y la parte Sierra Sur, llámese Puno, que hay zonas donde sí se han descrito bastante rabia urbana, que hay en animales, pero la rabia urbana, la rabia silvestre, usualmente es por el murciélago en la zona oriente del Perú, y que también puede ser por otros vectores, por otros animales. Así que tenemos que saberlo y conocerlo. Mordeduras usualmente, como les decía, del ciclo de silvestre, usualmente es accidental. El humano usualmente está alimentando su ganado o por otros motivos en zona campestre. Y los murciélagos, al tratar de alimentarse por las vacas, por otros animales de ganadería, ven al hombre y lo muerden. Y ocasiona estos eventos. Como les digo, la rabia silvestre es por estos animales, rabia urbana usualmente es por perros y otros animales domésticos. El hombre usualmente la rabia silvestre es accidental porque usualmente no viven en la parte de la selva. Salvo ahora que ya estamos haciendo el tema de más invasión en la parte selvática. En el nivel de Perú, hay número de muertes provocadas por rabia es elevado. Es por eso que les pongo este slide en el que pueden ver que los casos son altamente frecuentes y no es inusual tenerlos. Es poco el reporte, pero a pesar de eso es alto. Si diferenciamos la rabia canina, que es la rabia urbana, los casos reportados son usualmente Arequipa y Puno. Usualmente no es de otro riesgo a nivel del Perú. O sea, que nos digan que es un perro de la casa en Lima que tenga rabia urbana es inusual, no es frecuente, no tendríamos por qué pensarlo. En cambio, si nos mordió un perro de la calle en Arequipa o en Puno, sí es
frecuente o sí podemos pensarlo. Usualmente se comenta que empezó en Puno por la migración de los perros en Bolivia, porque las tasas de vacunación son más bajas en el tema de vacunación de perros. Y la rabia silvestre se han dado casos reportados a toda la zona de la zona selva oriente, Amazonas, Moyobamba, Ucayali, Cusco, Madre de Dios. Otros leen que podemos ver que los casos de rabia silvestre son frecuentes, pero la rabia urbana no. Es por eso que tenemos que poder diferenciarlos. Cuando dicen, vean en las noticias, hay rabia, pero ¿qué rabia es? Probablemente sea la silvestre. Pero si es rabia urbana, sí hay que parar las orejas porque es lo más probable que sea un brote y hay que hacer las medidas de control. A nivel del año, de lo que han reportado hasta el año 2021, los casos de rabia silvestre, estos son los mencionados. Hay reportes en todas las regiones casi de la zona selva oriente. Y acá podemos ver que no solamente es en murciélago, ¿no? También hay otros animales que los han reportado. La rabia urbana, a diferencia, como les digo, solamente hay uno Arequipa reportados con mayor frecuencia. Y en los últimos, del 2016 al 2021, no habían casos, salvo el año pasado o hace 2 años que reportaron un pequeño brote en Arequipa. Pero sí hay hay un sitio de animales, de perros que no tienen dueño, por así decirlo, que caminan en manada en Arequipa, que están habitando y que se han visto que ahí tienen frecuencia de rabia, que están tratando de optimizar las coberturas de vacunación. Rabia canina reportado y casi todos los lugares ha reportado, pero no es frecuente. Y para el tema de la incubación, es que primero se da el perro mordido por es mordido. El virus es transmitido al hombre a través de la saliva, se propaga a través de los nervios y después de un periodo de incubación puede transmitir al humano por lo mismo, por vía del sistema nervioso y que llega al cerebro y depende de la ubicación puede afectar con mayor o menor tiempo eso. La patogenia, por lo tanto, puede variar de 30 a 90 días. Puede ser tan abajo en la pierna que demora el tiempo extremo, puede ser a nivel de la cara que son de alto riesgo. En la anatomía patológica usualmente se describe los cuerpos de Negri, que es cuando hacen biopsia cerebral del perro o del humano. Entonces tenemos un periodo de incubación, 30 a 90 días, en el que el virus se queda en las partes de la saliva del perro, lo transmite, lo muerde el humano. Llámese perro al agente más frecuente, ¿no? Puede haber otros animales, pero ahorita estamos usando de ejemplo el perro. Llega al sistema nervioso periférico y pasa a una fase prodrómica en el humano que puede afectar en diversa medida el malestar general, trastornos sensoriales y ya una fase clínica que se puede caracterizar de dos tipos, excitación o paralítica. Excitación es cuando el humano está hipersensible, fotofobia, entre otros, o paralítica cuando entra en coma y fallece. La fase de excitación es la más frecuente, la que se conoce como la desorientación, agresividad, espasmo laríngeo, lo que se dice como hipercialorrea, y convulsiones. En cambio, la fase paralítica, que es menos frecuente, ya la parálisis flácida, trastorno de confusión, estupor, coma y muerte. Al final, en esas dos fases siempre terminan al fallecimiento de la persona si no se diagnostica precozmente y se le da tratamiento. Aislamiento es súper complicado, usualmente por PCR, pero lo ideal sería biopsia de cerebro en los cuerpos de inclusión, pero eso es post-mortem, pues, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a poder diagnosticarlo? Usualmente cuadro clínico y sospecho. ¿Cuál es el manejo inicial de los pacientes o que hayan tenido contacto con un animal con rabia? Usualmente es el manejo de la herida y catalogar el tipo de exposición, si es una exposición de bajo o alto riesgo. Luego es capturar y observación del animal. En el tema del animal, como el tiempo de incubación es más rápido, se dice que si fallece dentro de los 10 primeros días es usualmente positivo para rabia, para poder posteriormente hacer la biopsia cerebral. Pero si no, no es esto. Y con esto podemos definir si usamos suero o no usamos suero y si usamos la vacuna o no. Ok. El tratamiento, como les decía, la limpieza inmediata, no se debe suturar la herida y
eh, se debe de mantener limpieza, no suturar la herida, antibióticos según sea el caso, solamente factores de riesgo hiperpestor y la multitóxica, y vacunación antitetánica siempre, porque si bien es cierto, puede o no puede tener rabia, el tétano sí está diseminado a nivel. Así que hay que poder dar tratamiento oportuno. Este slide es importante porque tenemos que considerar que en la etapa del tratamiento preexposición y posexposición, que tiene los periodos, como vemos en la incubación, prodrómico, estado y muerte. Tenemos que tratar de diagnosticarlo de manera precoz porque eso nos va a definir si le vamos a poder ofrecer un tratamiento oportuno y que sea exitoso. La clasificación de riesgo usualmente nos vamos a dividir en si es lesión leve o grave. Grave, si es cara, cabeza, cuello, pulpejo de dedos porque están súper inervados. Si es múltiple, profunda, desgarrada, animal desconocido porque no sabemos, perros que mueren dentro de los primeros 10 días y principalmente si está en un sitio endémico, o sea, Arequipa, Puno. ¿Qué pasa si fuera un animal, una persona que le muerde un animal del vecino, que lo tiene hace 5 o 10 años y que está tranquilo, tiene o no tiene sus vacunas y que para en casa? Es de bajo riesgo porque usualmente en Lima no hay reporte de rabia urbana, es probablemente yo hubiera tenido un deceso más prolongado y usualmente a los animales le podemos hacer seguimiento si es un perro conocido. Pero si hubieras bajado a Arequipa, ves a un perro de la calle que te muerde, el perro no lo ubica, ya tenemos que darle inmunización. Y acá es lo principal de el tema de inmunización. Esto lo voy a trasladar en este slide. ¿Dónde está? Acá. Cuando nosotros colocamos la vacuna, hay diversos esquemas de vacunación. De 4 o 5 dosis, podemos colocar vacuna el día 0, 3, 7, 14, 28, colocar 0, 3, 7, 14, inmunización. Pero cuando colocamos la vacuna, hay un tiempo en el que genera anticuerpos, o sea, no va a generar de manera inmediata. Es decir, si nosotros pensamos que es una mordedura severa, tenemos que colocar vacuna y además inmunoglobulina, porque la inmunoglobulina lo va a proteger los días en que la vacuna recién va a hacer su efecto. Así que si tenemos una mordedura de alto riesgo, tenemos que dar inmunoglobulina y vacuna para la rabia. 5 o 4 dosis según el esquema que estamos usando, para poder mantenerlo coberturado. Independientemente de eso, siempre lavar la herida, no suturar y antibióticos si pensamos que es una herida sucia y vacuna para el tétano. Según los casos de rabia, acá tenemos otro slide en el veíamos en que la estrategia más importante y costo efectiva para prevenir la rabia es evitar la circulación en el perro. Como animal principal, pero no es el único, obviamente, ¿no? Necesitamos las campañas de vacunación, que son las más efectivas. Necesitamos una cobertura anual más de 6 años y más de 75 para definir lo que es efectivo, pero actualmente las coberturas han caído, tema de pandemia y post-pandemia. Pero medidas como castración, esterilización, envenenamiento, personas que dicen no, hay que matar al perro a todos porque parece que tiene rabia, no, no es, no está recomendado como una medida de salud pública, no ha mostrado un beneficio actual. En junio siempre se promueve la vacunación para la rabia de animales y hay que llevarlos a vacunar. Otra diapositiva en la que podemos ver que mientras más vacunamos a los canes, que usualmente estamos en eso, la rabia canina cae y no se demuestra que hubiera esto, incidencias, así que eso es lo que tenemos que siempre proyectarnos. Casos aislados de supervivencia del tratamiento de la rabia, sí, sí lo hay, pero siempre son, son aislados. Ok, esto es básicamente de la exposición del tema de la rabia. Igual cualquier pregunta me pueden hacer al chat o al final de las clases. Voy a compartir otra. Ya. La segunda exposición es de peste. La peste es el nombre conocido comúnmente, es un tema histórico que probablemente no han visto en varias sus clases de historia de la medicina, en varias películas, información, en literatura, eh, que es muy importante para nuestra historia porque determina que
bastante de esta enfermedad ha matado a millones de personas y el control de esta enfermedad se debió al control de enfermedades infecciosas, es decir, debido a la proliferación de la bajo estado higiénico de muertos y todo lo demás, proliferaron y hubo la muerte innecesaria. Es por eso que las medidas de saneamiento son las más importantes que hay. Vamos a pasar estas generalidades para poder concentrarnos en lo que nos acontece. Ya. En el Perú la peste sí está reportada en algunos sitios, usualmente en la costa norte del Perú, en Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad. Es por eso que estas enfermedades tenemos que ubicarlo por epidemiología. Es importante saber de dónde viven, dónde vienen y dónde han estado. La anterior rabia vimos que la más frecuente era Arequipa, Puno. Acá Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, la zona costa norte. ¿Ya? Ha habido casos en algunos distritos en especial, sí, y a lo largo de los años usualmente se replica ahí. Los reportes, series de casos, ha visto que sí es presentándose, sí, que hay que tenerlo. Usualmente las personal de salud son los más ah, que han presentado complicaciones. Es una enfermedad también de ocupacional, por así decirlo. Es ocasionado por una enterobacteria, un bacilo gram negativo, la Yersinia pestis, y usualmente son reservorios de roedores, usualmente ratas, que ahí tenemos el nombre, Ratus ratus, que usualmente proliferan en sitios poco higiénicos o donde hay más campo, por lo tanto persiste acá, son sus reservorios y el hombre como entra se disemina. ¿Es el único? No, no es el único, pero es el más frecuente. La transmisión usualmente por las picaduras de las pulgas infectadas, la pulga pica a la rata, se lleva a la bacteria y luego la pulga salta al humano y por lo tanto nos transmite la enfermedad. Usualmente contacto directo con animales infectados, gotas y demás. La transmisión es, como les comento, por la pulga, pero también hay que considerar que esto transfiere a una parte del macrófago, que hay una serie de proteínas que tienen su importancia, que son las proteínas de YY, que actúan inhibiendo la fagocitosis, por lo tanto no los pueden degradar y por lo tanto persiste y promueve la multiplicación de ellas. Periodo de incubación, 2 a 6 días, aunque algunas pueden ser menos tiempo. La susceptibilidad general, usualmente todas las personas pueden ser susceptibles a esta enfermedad. Y no hay inmunidad absoluta, solamente es relativa. Y la infección clínica usualmente lo vamos a tener de 3 formas: bubónica, septicémica y neumónica. La más conocida de todos es bubónica, que es la presentación por ganglios. Septicémica es la más mortal y neumónica la que más se transmite. Como vemos acá, es una forma bubónica, la más común, la que más se describe en la literatura, la forma que se transmite por las picaduras de la pulga, genera un bubón. Podemos tenerlo como diagnóstico diferencial de síndrome de bubón inguinal en las enfermedades infección de transmisión sexual. Es dolorosa y puede abrirse, supurar. También puede ser diagnóstico diferencial de los ganglios infectados por TB. Y usualmente la letalidad no es tan alta, pero sí ocasiona bastante progresión en enfermedad. Otra forma de presentación que puede ser secundaria a esta forma inicial es la forma septicémica, que se da 10 a 15% de los casos. La bubónica es la más frecuente, la septicémica no es tan frecuente, pero se da por cuando se disemina al tracto sanguíneo. Y está caracterizada porque es la forma más avanzada y puede conllevar al fracaso y fallecimiento. Y la última es la forma neumónica, que es la más virulenta de las tres. No es tan frecuente, también es mortal. Y usualmente ese es el problema de que el contacto que les comentaba de accidentes ocupacionales, que a veces la persona, el médico, hace una intubación, hace algún procedimiento, no sabe que estamos ante un caso de peste neumónica y lamentablemente hace diseminación y ocasiona una complicación de estas. Puede dar formas necrotizantes, neumonías, cavitadas, entre otras, pero al final fallece. Diagnóstico: cultivo bacteriano, muestras clínicas, requiere laboratorio de nivel de seguridad porque, como les digo, es altamente transmisible. Podemos tener serología, como les decía, hay proteínas
de la bacteria que impide la fagocitosis, pero podemos, por lo tanto, hacer diagnóstico serológico por seroconversión de títulos de inmunoglobulina anti-F1, que eso es importante que lo tienen que saber. PCR siempre se puede diagnosticar PCR con todo. Tenemos que determinar que es un caso confirmado, caso presuntivo, caso sospechoso. Siempre hay que evaluarlo, confirmado si ya tenemos el aislamiento, presuntivo si tenemos la prueba serológica positivo, pero no tenemos el aislamiento, y sospechoso si tenemos contexto epidemiológico. Tenemos un paciente con un brote con un caso de peste, de forma septicémica o neumónica, y yo estoy sintiéndome mal, se me sale un ganglio, entonces soy un caso sospechoso. Tratamiento, usualmente está lleno de elecciones el estreptomicina, disminuye la letalidad, pero también se puede utilizar otros medicamentos como las tetraciclinas. En sí, la mayoría de medicamentos de la peste es muy sensible, o sea, muere con bastantes medicamentos antibióticos que tengan cobertura para gram negativos. Es muy sensible. El tema es diagnosticarlo de manera oportuna y darle tratamiento precoz, porque si lo cogemos cuando ya ha hecho formas diseminadas o neumónicas, ya la tasa de letalidad es muy alta. Vacunación, no hay una vacunación determinada, solamente hay estudios y aislamiento, pero no están recomendadas para brotes. Es de notificación inmediata porque el tratamiento debe ser de manera precoz. Y vamos con la última presentación o exposición, que es el de anthrax. A diferencia de lo que hemos visto en estos tres casos que estamos viendo, son casos, como les dije al inicio, inusuales, son poco frecuentes, pero tenemos que conocerlo por algunas cosas epidemiológicas, historia y importancia, por la alta letalidad y que va a promover esta letalidad si es que no lo diagnosticamos de manera oportuna. Bacilo gram positivo es por un lado. Los casos de anthrax hay, sí, sí. Sí hay casos diagnosticados, usualmente en donde se diagnostican, en las partes nortes de la costa, usualmente, pero también se han diagnosticado en Lima, Callao. Modo de ingreso o transmisión, existen cuatro modos conocidos: ingestión, inoculación, inhalación o parenteral. Factores de virulencia hay muchos, pero lo que he querido resaltar para ustedes son la cápsula de ácido polideglutámico y proteínas. O sea, esta bacteria, este germen, tiene una cápsula y proteínas además que lo van a ocasionar, que tiene factor de edema, factor letal y antígeno protectivo. Cuando estas proteínas se combinan, van a formar toxinas. Puede unirse el factor letal con el factor de edema y generar la toxina de edema, toxina letal, entre otras. O sea, las combinaciones van a ocasionar las toxinas que ocasionan la letalidad al paciente. La forma más común es el anthrax cutáneo, que puede ocasionar una lesión, un óculo, puede ser diferencial de Chagas, de muchas infecciones de leishmania, de una úlcera varicosa si fuera en la pierna, de una mordedura, entre otros, pero evoluciona de una zona de inoculación por contacto por un microtrauma, de una pápula, úlcera indolora, fiebre, malestar, y que puede ser alta si no se trata de manera oportuna. Inhalación, que las esporas se diseminen, pueden quedar atrapadas, generar diseminación a los ganglios, luego a nivel pulmonar, ocasionar necrosis, una neumonitis hemorrágica, hemorragia microalveolar, mediastinitis y luego fallecimiento. También la tasa es letal. Gastrointestinal, ingestión. Comemos las esporas de manera inconsciente, ocasionamos úlceras, así como lo hemos visto en la piel, pero generamos úlceras en el tracto gastrointestinal, ocasionamos hemorragia digestiva alta, baja y muerte. Y la meningitis es una forma rara como presentación primaria, pero como forma secundaria sí es más frecuente, como un 30% de todas las presentaciones anteriormente descritas, y la mortalidad es casi del 100%. Diagnóstico, usualmente por PCR o Malditov. Malditov es la espectroscopía por tiempo de vuelo, que es un tema de diagnóstico por espectroscopía de masas. Manejo, igual que los demás otros aislamientos como la peste, esto es sensible a múltiples antibióticos, penicilina, tetraciclinas, quinolonas, y que
mueren con facilidad. El tema es diagnosticarlo de manera oportuna. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a poder diagnosticar? Factores de riesgo, exposición, úlcera, tiempo de enfermedad. No es sensible a cefalosporina ni sulfa porque tiene resistencia intrínseca y puede desarrollar resistencia a algunos beta-lactámicos. ¿Cuál es el esquema de tratamiento? Usualmente, como la presentación más severa es la forma meningea, que como les digo, la presentación primaria es inusual, pero la presentación secundaria puede ser más frecuente. eh, Podemos dar tratamiento combinado con ciprofloxacino, meropenem y Nisolid, cobertura no tanto para más gérmenes, sino cobertura para este germen que puede ocasionar resistencia y fracaso. Antrax sistémico, pero sin meningitis, podremos usar ciproclinda, coberturando las más posibilidades. Y antrax cutáneo, que es la presentación más simple, podemos usar monoterapia con ciproclinda como monoterapia. Importancia, ¿por qué es importante también presentarle? Porque van a encontrar que muchos gérmenes, por tema de bioseguridad, usamos medidas de protección, pero hay gérmenes que son súper evasivos a estas medidas y por lo tanto se diseminan con tanta facilidad, se transmiten muy altamente y son altamente letales. Es por eso que en el año 2001 hubo una alerta de bioterrorismo en que se transmitía por sobres, quizás ustedes habrán podido escuchar, se acordarán. Y por lo tanto se trataron de avanzar la investigación sobre cómo podemos diagnosticar patógenos sin estar en contacto con el germen, si no tengo un laboratorio importante. Es por eso que se desarrollaron las técnicas moleculares, para que la máquina lo detecte y no nosotros trabajando de manera directa. Y bueno, esa es la última presentación que tengo con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o consulta del escenario público. Sí, A ver, doctor, buenas tardes. Tengo una consulta. Si bien es cierto a nivel epidemiológico la rabia se ha visto más casos en Arequipa, por lo que comentó, pero por ejemplo acá, en Lima, ¿cómo actuar ante la mordedura de un perro de la calle, ¿no? Que viene así intempestivamente, todo feroz, te muerde y se va, ni siquiera para, como se dice, verlo, ¿no? ¿Cómo actuamos nosotros muy aparte de repente de lavar la herida con agua y jabón? ¿Qué procede? ¿Qué debemos de repente solicitar o la posta? ¿Cómo se actuaría, doctor? ya. Una mordedura que se dé acá en Lima, como les hemos explicado, los casos de Lima son nulos, quizás uno en un millón, ya, de los reportados. Ya. ¿Cuál es el manejo? Si tenemos una mordedura de un animal, es lavado de herida, tratamiento antibiótico vía oral, probablemente para Pastorela multósida, amoxiclavulánico, vacuna de DT si no se ha vacunado últimamente o si la paciente no lo sabe. Y si es vacuna, si es mordedura de perro de Lima o de un perro de acá, de zona no endémica, no deberíamos vacunar para la rabia, sea conocido o desconocido. Lamentablemente, cuando hubo, no sé si ustedes se acordarán, hace un par de años que hubo el brote de mordedura de rabia, bastantes personas aumentaron las consultas externas de emergencia por mordeduras de perros y todos solicitaban mordedura para rabia, ¿ya? Pero lamentablemente se dio el tratamiento a muchos casos solamente para darle como efecto placebo, como efecto para que puedan calmar la ansiedad, pero parte del uso adecuado o conocer los casos es tener que usar el raciocinio y poder usarlo de manera bien, si no vamos a estar vacunando a todos. Tenemos que hacer vigilancia del animal y si no tenemos el animal, solamente evaluar cómo está el paciente. Sinceramente, si fuera un animal de acá de Lima, no estaría indicado la mordedura, pero si me comentas que fuiste a un lugar de epidemiología, sí te daremos tratamiento, aunque es un perro conocido, a menos que nos muestren el carnet de vacunación. No sé si respondí tu duda o consulta. Sí, doctor. Sino es que como yo siempre he visto varios casos y como usted dice, de repente por efecto placebo se dio la vacuna en su momento contra la rabia, pero las personas pues se desesperan Sí, y así dicen, no, que me ha mordido y ahora qué hago, que incluso hasta fatalistas piensan, exactamente. por eso he consultado cómo proceder. Ajá. Por eso les compartí en un slide los casos de rabia urbana reportados. Pueden revisar siempre en la DGS, datos abiertos. No hay casos de rabia urbana ahí, naturales, o sea, propios, no hay. Importados puede haber que sean de otra región. Si tú me dices rabia silvestre, es otra cosa, ahí sí yo te creo. Pero que me dices que de un perro le mordió, no.
Pero si me dices que acá en Lima o en Yauyos, pues, ¿no? La parte selva de Lima le mordió un murciélago en la cueva, ahí sí hay que darle tratamiento, porque otra cosa es rabia silvestre. Por eso hay que poder ubicar el escenario, si es un escenario de bajo riesgo o alto riesgo. Y, Ok, y doctor. valores. A ver, vamos al chat, que nos están haciendo algunas preguntas. Datos deberíamos saber para el examen sobre la vacuna de Babica. Eh, ¿Qué datos deberíamos saber para el examen? No entendí muy bien tu pregunta, esto, Samantha. ¿Algún examen auxiliar de laboratorio, un examen físico o examen epidemiológico? No lo sé. Samantha, quizás tu pregunta para el examen para el examen teórico. O sea, yo les pregunto, o sea, estos casos que yo les comento es del los que ustedes van a ver, no les vamos a preguntar casos de especialidad, ustedes tienen que determinar, obviamente la clasificación de Babi es de alto o bajo riesgo. ¿Qué pasa si yo les digo, es un paciente de de joven, 15 años, que le muerde su perro de mi casa y que está vacunado, que lo llevo siempre? ¿Le vas a vacunar contra la rabia? No, pues no. Pero sí le vas a vacunar contra el tétano, porque eso no sabemos si tiene, a menos que no se mostró el esquema de vacunación de tétano del paciente. Pero si les digo que viajó a Arequipa, viajó a Puno, viajó a la selva a hacer un trekking y le mordió el murciélago porque se fue a pasear con las vacas, ahí sí hay que vacunarlo. O sea, si le mordió en la cara también, cosas así. Eso tenemos que tener en cuenta. Yadira nos pregunta, disculpe, una consulta respecto a la revisión ha sido breve, sin embargo, ¿qué nos sugiere fijar cuando repasemos el tema? ¿De qué tema, por ejemplo? ¿De los tres? Usualmente los tres casos, los tres temas que les he expuesto, eh, es más que todo teórico, histórico, son temas cortos. El tratamiento, como yo les digo, es más centrarse en la epidemiología, porque acá, ¿cuál es el afán de estos problemas? No es que probablemente van a diagnosticar un caso con anthrax, un caso con peste, todo ello, es saber epidemiología, saber qué casos están probablemente susceptibles a ellos. Tiene riesgo para rabia, sí. Tiene riesgo para peste, está en un lugar en la costa norte. Tiene riesgo para anthrax. Ha ido a algún tema de terrorismo, ha tenido una úlcera sugerente. Y el tratamiento es para todos. Diagnóstico siempre va a ser PCR, casi siempre en todas las patologías infecciosas. Bueno, ideal es cultivo, pero en estas enfermedades son poco útiles el cultivo. Si lo encuentran, excelente, pero si no, no lo descartan. El PCR es lo ideal, pero si no es tratarlo según la probabilidad. Y tratamiento usualmente es con la mayoría, tiene buena cobertura. Eh, Sugerir qué parte puedes leer para la revisión. Usualmente puedes leer el MANDE, que es el libro base de infectología. Tiene capítulos, pero usualmente ven tema histórico y de las bases pueden ver enfermedades de eso, pero como les digo, son pocos prevalentes. Pero sí es bueno que la conozcan, por eso sí les dedicamos un tiempo a ustedes para explicarles, mostrarle algunas fotos e imágenes de algunos casos. Hay casos que no se han reportado acá en Lima o en Perú hace bastante tiempo y solamente queda como anécdota, pero sí tenemos que conocerlo porque si nosotros no lo diagnosticamos, acá en Perú, en otros países del primer mundo no lo ven de hace mucho mayor tiempo. Ah, Adrián, no sé si eso respondí tu pregunta, Yadira, no sé. ¿Me comentas ahí? Adrián, me dices, en lugares como las pozas con poco sexo, ¿cómo debería realizar el tratamiento profiláctico de la zoonosis? Claro, ese es el tema, ¿no? Cuando estamos en lugares alejados, que es lo más prevalente, no vamos a poder pedir PCR, no vamos a poder biopsia de cerebro, no vamos a poder dar estudio, pero el tema es diagnóstico. O sea, si ustedes hacen su serum en una posta de Lambayeque, de Huancabamba, en Piura, en otro lugar, tiene riesgo, ven que han estado expuestos a un inóculo, le mordió una rata, ven todo eso, probablemente tienen que empezar tratamiento empírico, ¿no? Esto para los factores de riesgo, amoxiclavulánico, ciprofloxacino, en estos casos sí valdría la pena porque son tratamientos cortos, 3 a 5 días, máximo 7 días para estas enfermedades. Si es rabia, es vacuna e inmunización. Si tú piensas que tu paciente lo vacuna contra la rabia, lo derivas a un centro de más alto nivel para que lo inmunice, porque usualmente en tu posa no vas a tener para rabia. Si piensas que es peste o carbunco, puedes darle tratamiento con amoxiclavulánico, ciprofloxacino, una tetraciclina, y para darle tratamiento.
empírico hasta que pidas los exámenes por INS hasta que lo confirmes. No sé si he respondido a sus preguntas de ustedes o hay más preguntas. Yo estoy atento. Sé que quizás los temas no son tan amplios porque el tema no es abordarlos de información histórica o casos inusuales, sino que vean el tema práctico que van a tener que desarrollar y lo más prevalente para ustedes. ¿Ya? Los casos usualmente que se les va a poner son de los más frecuentes, no es historia, no es cuántos casos hubo, es tema de qué caso es de alto riesgo o bajo riesgo para uno sospechar que tiene o no tiene esta enfermedad. Bueno, ¿alguna pregunta adicional que tengan? Si nos damos por terminada la actividad. ¿Ok? Un gusto con ustedes. Esta ha sido la última exposición que tengo programada con ustedes. Espero que les vaya bien en lo que resta del curso. Hasta luego con todos. Gracias, doctor. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, doctor.